Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas. Les saluda el doctor Carlos Galvez en un video más del Instituto de Medicina Natural IBC Biological College. Recuerde que nuestra educación es 100% en línea. Muy bien, estimados amigos y amigas, como se habrán dado cuenta, estamos presentándoles este video sobre una planta de efectos extraordinarios, así en mayúsculas, estimados amigos y amigas, efectos extraordinarios. Tristemente se conocen muy pocos efectos, pero esta planta tiene una gran cantidad de efectos terapéuticos, o sea que nos va a ayudar en nuestro organismo con muchísima facilidad. A nivel popular se le conocen tres efectos positivos, principalmente cómo actúa en contra de las piedras de los riñones, de la vejiga y de la vesícula biliar, básicamente. Pero como van a ver ustedes en el video, si se quedan con nosotros, estimados amigos y amigas, no se van a arrepentir porque esta planta tiene, digamos, diversos estudios científicos elaborados en diferentes laboratorios del mundo, tanto en la India, en Japón, en Estados Unidos, en España, en Italia, etcétera, donde demuestran la eficacia para distintas patologías. Pero ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de la famosa chancapiedra o piedra contra piedra o flor escondida. Esos son los nombres comunes con los que se conoce principalmente en países como Perú, Ecuador y Bolivia, aunque está reportada prácticamente para cualquier país del mundo donde el clima sea tropical, subtropical y generalmente húmedo, que es esta plantita necesita humedad. Y estamos hablando, decíamos, de la chancapiedra, pero el nombre científico de esta plantita es Phyllanthus niruri. Está reportada prácticamente, decíamos, en América, para toda Centroamérica y México, pero tristemente en nuestros países es considerada una, digamos, una plaga, una maleza. Principalmente está asociada al cultivo de caña y se desconoce, tristemente decíamos, sus efectos terapéuticos comprobados científicamente. Ahora, como decíamos, el uso popular le ha conferido propiedades para piedras en los riñones, en el hígado, decíamos, y en la vejiga. Pero ¿quién es esta plantita? Esta plantita, conocida como decíamos como Phyllanthus niruri, nombre científico, es un arbusto pequeño de entre 20 y 50 centímetros. No hay que confundirla con la mimosa púdica. La mimosa púdica es una plantita, hierba chiquita, no pasa de los 20 centímetros, pero es muy parecida por la forma y el color de sus hojas. En el caso de la mimosa púdica tiene una característica muy particular. Cuando usted toca las hojitas, ellas se cierran inmediatamente. Entonces no vamos a confundirla con ella porque son bastante parecidas. La diferencia, entre otras cosas, está por el hecho de que la chancapiedra, al tocarla, pues no cierra sus hojas, no demuestra ninguna actividad. Pero decíamos, es un pequeño arbusto que está registrado o su distribución geográfica es amplia en el mundo. Y el objetivo de este video es para que nosotros sepamos cuál es su uso, cuáles son sus efectos terapéuticos, para que todos empecemos a usarlos. Recuerde, siempre hágalo a través de la recomendación y la guía de su médico naturista, porque es el profesional capacitado y el que conoce todo este tipo de plantas. Bien, dentro de sus actividades farmacológicas, que se han demostrado en diferentes estudios, por ejemplo, el doctor Barros en 2003 y 2002 demostró que es hepatoprotectora, que es antilitiásica, o sea que puede eliminar cálculos, decíamos, del hígado, de la vejiga y de los riñones. Es antihiperlipidémica, significa que nos disminuye la cantidad de colesterol y triglicéridos en nuestra sangre, y eso no lo dice cualquier persona, estimados amigas y amigos. Es un estudio digamos, llevado a cabo por el doctor Barros en el 2002 y 2003. El efecto diurético, o sea, la capacidad de eliminar líquidos y por lo cuanto nos ayuda a perder peso, pero también nos ayuda a limpiar nuestros riñones, fue, digamos, corroborado por el doctor Freitas en 2002. Por el doctor Shimizu, japonés, en 1989 también, y sus efectos antiespasmódicos y antibacterianos y antiinflamatorios fue reportado y fue certificado por los doctores Calixto Borg en 1996 y en 1984. Imagínense esto, estimados amigos y amigas,
que son efectos que muy poco se conocían, aparte de los que mencionamos inicialmente, pero tiene otro efecto sorprendente. En 1996 y hasta el 2001, un estudio le confirió propiedades anticonceptivas, o sea, evita que la mujer quede embarazada en una relación sexual, pero esto fue reportado por dos estudios, por el estudio del doctor Santos y por el estudio del doctor Rao del 1995 al 2003. Es también antiespasmódica, es antimalárica, eso lo demostró el doctor Subecki en 2005, es hepatoprotector y es antioxidante, demostrado en 2003, es antimutagénico y anticancerígeno por el doctor Sipradulkaki, que es de origen hindú, en 2002. Entonces me tomé el tiempo de buscar esta información para que ustedes sepan a qué planta extraordinaria se están enfrentando para su uso. Esta plantita, imagínense que es tan potente su acción farmacológica, o sea, su efecto terapéutico, que una empresa de Estados Unidos la ha patentado como un remedio eficaz para tratar la hepatitis a través del uso de esta planta medicinal. Ha hecho un medicamento específico contra la hepatitis B, contra la hepatitis B. De modo que imagínense todo lo que esta famosa plantita puede hacer, y lo mejor es de que es de fácil acceso. Solamente, pues obviamente tenemos que buscar a un médico naturista, especialista en plantas, pues que es el que nos va a indicar o a sugerir o a proporcionar la planta adecuada, porque dentro de esto, como les decimos, hay entre las malezas o entre las plantas pequeñas o las hierbas, es muy fácil confundirnos, ya no solo para expertos, sino mucho menos para personas que no están acostumbradas a diferenciar las plantas, ¿no? Entonces, por eso decíamos, estimados amigos y amigas, que esta planta tiene efectos realmente extraordinarios por todo lo que puede hacer, pero además de eso, fíjense de que el efecto hepatoprotector es el que lo ayuda a luchar contra la hepatitis B. ¿Por qué? Porque elimina el virus que causa esta enfermedad e impide que le siga haciendo daño al hígado, y ayuda a que el hígado se reponga también de todo el daño que le pueda causar este virus. Pero imagínense, aparte de eso, tiene un efecto antioxidante muy potente, por eso es de que es antibacteriana, es colagoga, o sea que ayuda a mejorar el funcionamiento de la vesícula biliar, decíamos es antiviral, es antiespasmódica, y también para nuestros amigos o amigas que padecen diabetes es hipoglucemiante. O sea, esta plantita realmente es una pequeña planta con muchísimas sorpresas, con muchísimos beneficios para nuestra salud. Y decíamos, la ventaja es que la encontramos en muchos países, prácticamente en toda nuestra América. Lo único incómodo, por decirlo así, pues es de que en Centroamérica y México está reportada como maleza, porque no se conocen las propiedades que básicamente pues se conocen en América del Sur. Eso no significa que solo ahí crezca, ¿verdad? Pero es ahí donde la han utilizado, y de ahí se ha repartido ese conocimiento hacia el resto del mundo, porque ellos la han usado con efectos realmente sorprendentes, principalmente para las piedras en los riñones, en el hígado y en la vesícula biliar, ¿no? En la vejiga. Bien, pero ¿qué es lo que contiene esta planta? ¿Qué es lo que le permite que ella pueda ayudarnos con diferentes patologías? Porque muchos de ustedes dirán, bueno, esta planta, pues hay gente que puede decir muchísimas cosas de una planta, pero que tenga una validez o una solidez científica o un respaldo científico, lo que se está diciendo, pues es lo que dimos al inicio, estimados amigos y amigas, para garantizarles a ustedes de que esta plantita debe contar con el uso de todas las personas que podamos darla a conocer, porque sobre todo en la actualidad pues hay muchas enfermedades asociadas y que nos puede ayudar mucho esta plantita. Pero ¿cuáles son las sustancias que tiene? Tiene ligninas, vitamina C, terpenos, triterpenos, taninos, flavonoides, que son considerados principalmente como potentes antioxidantes, y por ello esta planta es la que se recomienda, como decíamos, para todo esto que venimos diciendo. Pero no solo ayuda a eliminar las piedras en los órganos mencionados, sino que impide que se sigan formando. Esa es una de las ventajas. ¿Por qué se promueve?
una planta medicinal, principalmente porque es fácil de conseguir, su uso es rápido, aparte de eso no requiere una gran inversión y no nos causa daño sobre todo. ¿Ya? Actúa también como desintoxicante del hígado y de los riñones, favorece una digestión rápida, que esa es otra de las grandes ventajas que tiene esta plantita, ayuda a disminuir la retención de líquidos, los síntomas de la acidez estomacal, el estreñimiento. Decíamos, aparte de que combate el virus de la hepatitis B, también el virus del HIV impide que se siga reproduciendo y actúa contra los espasmos musculares o dolores musculares, por lo que se recomienda como un relajante muscular. Ayuda, decíamos, a disminuir el azúcar en sangre, controlando la diabetes de muchas personas, ¿no? Y también impidiendo que nuestro organismo se haga resistente a la insulina, que es otro de los problemas asociados al estilo de vida que llevamos. Y sobre todo si hay personas que beben bastante o mucho o se han convertido en alcohólicas, pues qué mejor planta para darles que esta, porque ayuda a desintoxicar no solo el hígado y los riñones también. Esa es una de las principales beneficios de esta plantita, a la vez que ayuda a eliminar el exceso de sodio y por lo tanto evita el daño celular por su acción antioxidante, pudiendo prevenir diversos tipos de cáncer, entre ellos el del pulmón, el de mama, por ejemplo, que ya se han reportado casos precisamente, como decíamos, que nos ayudan a tratar este tipo de patologías. Ahora bien, ustedes se podrán preguntar qué partes de la planta vamos a utilizar nosotros. Básicamente, como las hierbas son pequeñitas, pues se puede usar la planta entera, la raíz, el tallo, los frutos, las hojas, las flores, que son muy pequeñitas, las raíces, decíamos, y las semillas. O sea, prácticamente toda la planta. ¿Y cómo se puede preparar? Se puede preparar en cápsula, en tabletas, en extractos, en jarabes, en tinturas o el mismo extracto, ¿no? En tés, de forma que usted la puede consumir diariamente sin ningún problema, sin temor a que le vaya a causar daños. Esa es una de las extraordinarias ventajas de las plantas medicinales y esta, en su caso, pues es extraordinario el efecto que ella tiene en nuestros casos. Si usted la va a consumir en forma de planta con cápsulas de 350 miligramos, unas 3 a 4 cápsulas cada 6 horas, una cápsula de 350 miligramos cada 6 horas puede estar tomando usted, va a sentir efectos realmente impresionantes. Puede tomarla como té, unas 3 o 4 tazas de té al día, puede consumirla a través de extractos, unas 15 a 20 gotas después de cada comida. O sea, hay muchas formas de que usted pueda consumir esta plantita y es de fácil acceso, como decíamos. Tenga la certeza de que no va a causarle ningún daño, sencillamente va a ayudarle a recuperar su salud. Muy bien, estimados amigos y amigas, esperamos que este video sea de su agrado y si es así, no dude en darle like a nuestro video, compártanlo en sus redes sociales y sobre todo motive a sus amigos y a sus familiares a que se suscriban a nuestro canal, de modo que cada vez que nosotros subamos videos, pues les llega directamente a su correo electrónico avisándoles que ya tenemos nuevo video. Generalmente nosotros hacemos 2 videos semanales, garantizando pues de que usted encuentre siempre algo nuevo en nuestro canal. Tenemos alrededor de casi 700 videos en los que usted puede encontrar cualquier tema que le pueda gustar. Muy bien, les saludo el doctor Carlos Gálvez y un saludo para ustedes, amigos y amigas. Gracias por compartir nuestro video.